Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de dar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Todos los derechos de los personajes a sus respectivos creadores. Capítulo 5. 7 de mayo, año 1005. Hora, las 11:34. Caminando por las bulliciosas calles en dirección al centro de horario, hacia la majestuosa Torre Babel, Mike se ocupaba de acomodar su cabello desordenado mientras observaba su atuendo. Con un fuerte sentimiento de nerviosismo y cierto miedo de arruinar lo que estaba por hacer, tenía el pensamiento de no lo tengo que arruinar. A pesar del tiempo transcurrido desde su llegada a este mundo, aún vestía la misma ropa que portaba al principio, indicando a quienes lo conocían que estaba disponible ese día. Cuando llevaba consigo su atuendo de aventurero, era cuando él estaba ocupado. Al llegar finalmente a su destino, se colocó al lado de la puerta principal de la Torre Babel, apoyándose en la pared mientras exploraba con la mirada en busca de la chica que tanto ansiaba conocer. El motivo de su deseo era algo ambiguo, incluso para él mismo. Si bien podría decir que lo sabía, en realidad, la respuesta se difuminaba entre sus recuerdos. Sus reflexiones estaban tan desordenadas que se vio obligado a jugar con sus dedos, sintiendo nerviosismo que se traducía en gotas de sudor en su cuerpo. Nunca antes había invitado a una chica, consciente de su carisma y personalidad en el trato con los demás. Sin embargo, esta vez, reunió el coraje suficiente para proponer una cita, o lo que él entendía como cita, a una chica que superaba por mucho en belleza a las mujeres que había conocido en su mundo. Pasó toda la noche pensando y reflexionando sobre su acción, dudando de todo, de su imprudencia, su ignorancia y su audacia. Contemplaba los posibles resultados de esta reunión, anticipando tanto los negativos como los escasos positivos que podrían surgir. Mientras se mantenía a la espera, las dudas lo invadían. ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Qué pensaría de él? Cuestiones que le robaban la tranquilidad. La incertidumbre del encuentro lo hacía sentir como si estuviera por ingresar a un laberinto sin conocer las salidas. Observaba a las personas que pasaban, buscando entre la multitud a la chica que agitaba su mente. Su pulso se aceleraba con cada segundo que transcurría, mezclándose con la tensión que lo envolvía. Con cada risa ajena o pasos que se aproximaban, la ansiedad se apoderaba de él. La imagen de cómo se desarrollaría la velada se entretejía en su imaginación, y se preguntaba si podría mantener una conversación coherente o si sus nervios se adueñarían de sus palabras. Al cruzar la mirada con ella, imaginó múltiples escenarios posibles. ¿Estaría sorprendida, molesta, o acaso sentiría lo mismo que él? Las expectativas y temores se entrelazaban, creando un torbellino de emociones que lo sumergía en una inusual vulnerabilidad. Había dos respuestas. Y eso lo mataba. Las dos respuestas se apoderaban de la mente de Mike, creando un torbellino de posibilidades. Si ella llegaba, la perspectiva de compartir tiempo juntos se presentaba como un destello de esperanza. La idea de estar con ella, de conocerla mejor, impulsaba su ánimo. Por otro lado, la respuesta negativa amenazaba con desencadenar pensamientos oscuros. Si no aparecía, la posibilidad de que sus palabras anteriores fueran solo actos de amabilidad o incluso hipocresía se colaba en sus reflexiones. La imagen de él, lastimado y vulnerable, generaba la inquietante sospecha de que ella había mostrado compasión por un chico herido en lugar de un genuino interés. Con cada minuto que pasaba, la ansiedad se intensificaba. Miraba a la gente pasar, buscando ansiosamente el rostro familiar. Cada figura que se acercaba desencadenaba una serie de expectativas, y la incertidumbre se manifestaba como una sombra en su espera. El tiempo transcurría, y Mike se debatía entre la esperanza y el temor. Cada segundo que pasaba sin su llegada alimentaba la intranquilidad en su interior. La dualidad de emociones se convertía en un enfrentamiento constante, dejando en su mente una batalla entre el deseo y la realidad. Hora, las 13:18. Finalmente, cuando la chica apareció en su campo de visión, Mike se esforzó por ocultar su nerviosismo tras una sonrisa torpe. Ella estaba vestida con su atuendo de aventurera, el mismo que portaba el día anterior. A pesar de la repetición en su elección de vestuario, Mike no pudo evitar notar lo hermosa que se veía. La visión de ella despertó en él recuerdos que nunca sucedieron, fragmentos borrosos de una realidad que anhelaba pero que permanecía inalcanzable. Con un nudo en la garganta, Mike tomó una decisión y se acercó a ella. Sin embargo, la multitud de otros aventureros los rodeaba, observándola con disimulo.
Aunque se esforzaba por destacar entre la multitud, ella ni siquiera parecía notar su presencia. A 15 pasos de distancia de ella, los ojos de Mike perdieron su brillo. Sus pasos se volvieron inciertos y se detuvieron, como si una barrera invisible lo separara de aquello que deseaba. En ese momento, se dio cuenta de la distancia no solo física, sino también emocional, que los separaba de ella. La realidad golpeó con fuerza, recordándole que sus deseos y la realidad eran dos líneas divergentes que no se cruzaban. El encuentro con Miku se volvió una experiencia amarga para Mike. Aunque su corazón latía con la emoción de verla, el momento se tornó en una dolorosa revelación. La chica, ajena a su presencia, compartía risas y charlas con otro aventurero. La visión de ambos, especialmente el chico apuesto a su lado, encendió una tormenta de inseguridades en el interior de Mike. El tiempo parecía detenerse cuando Miku y su acompañante se dirigían hacia la puerta de la Torre Babel. El propósito original de Mike, de pasar tiempo con ella, se vio empañado por la sombra de la realidad. Se sentía fuera de lugar, eclipsado por la presencia de otro chico que, según sus propias percepciones, lo superaba en todos los aspectos. La vergüenza y la inseguridad lo llevaron a esconderse en la multitud, evitando que lo vieran. Mientras observaba cómo se alejaban, sintió una punzada de dolor en su pecho. Quería acercarse, hablar con ella, pero sus propios pensamientos autodestructivos se lo impedían. Mike suspiró y murmuró en un tono apagado para sí mismo, reconociendo la realidad con crudeza. Lo siento, me olvidé que tenías tu propia vida. La sensación de no ser suficiente y la comparación constante con el otro chico lo llevaron a sumergirse en una oscuridad interna. El chico que una vez se esforzó por enfrentar los desafíos de la mazmorra ahora se encontraba lidiando con sus propias batallas internas. La vergüenza y la tristeza se apoderaron de él, dejándolo atrapado en un momento en el que sus propias inseguridades le impedían seguir adelante. Mike retrocedía lentamente sin mirar atrás hasta que su espalda chocó con alguien. Sobresaltado, se giró como si lo hubieran descubierto cometiendo un robo. «Oh, Mike, ¿qué te sucede? No dijiste que ibas a encontrarte con esa chica». La presencia de Makoto lo tranquilizó, pero también lo puso tenso, consciente de que estaba siendo descubierto en su momento de decepción. «Ah. Bueno. Verás. Ella no pudo venir». La mirada de Mike se desvió al suelo involuntariamente, revelando su expresión de decepción y cansancio. «Te dejaron plantado, ¿verdad?» «¿Qué? Claro que no, solo se quedó dormida». Mike intentó excusarse, pero sabía que Makoto, con sus propias experiencias, podría percibir la verdad. «Está claro que te abandonó». Aunque Mike conocía la realidad de lo sucedido, le dolía un poco más que alguien más se lo dijera en voz alta. Makoto, al observar las reacciones de Mike, se encontró inmerso en la empatía al recordar sus propias experiencias. Comprendía el dolor que su amigo estaba sintiendo en ese momento y estaba dispuesto a ofrecerle apoyo y consejo. Mike, en un acto de rendición, compartió con su amigo lo sucedido, como un chico perdido buscando orientación en una situación que podía complicarse aún más si actuaba impulsivamente. «Quiero ir por ella, tener la esperanza de que se confundió de día o de la hora. ¿Qué hago, Makoto?» La expresión de Mike reflejaba confusión y desesperación, como si estuviera atrapado en un torbellino de emociones. Makoto, igualmente confundido por la intensidad de la reacción de Mike hacia alguien que aparentemente no conocía, se abstuvo de indagar más profundamente en ese momento. Sin embargo, se centró en disuadir a su amigo de una acción precipitada. «No lo hagas. Ella te escuchó, tú mismo viste cómo se detuvo para escucharte». Makoto buscaba que Mike entendiera que, aunque la situación era decepcionante, perseguir a alguien que no compartía el mismo interés podría llevar a más dolor. «Pero Mako. No, Mike. Ella no quiso reunirse contigo porque no le interesas, o porque ella ya tiene a alguien más». Las palabras de Makoto fueron firmes, destinadas a sacar a Mike de su fantasía y enfrentar la cruda realidad. Esas palabras resonaron profundamente en Mike, provocando que las lágrimas fluyeran sin restricciones. Makoto ofreció su hombro como un refugio silencioso, abrazándolo y proporcionando consuelo con palmadas en la espalda mientras su amigo procesaba la desilusión. «Me había olvidado de que todavía eres un niño». La afirmación de Makoto no era un reproche, sino un recordatorio compasivo de la juventud e inexperiencia de Mike en asuntos emocionales. Después de todo, apenas tenía 15 años. Hora, las 14:03. Punto de vista de Makoto.
¿Cómo lo puedo decir? Mike es mi amigo. No, él es mi mejor amigo desde que lo conocí. Este día me sorprendió. Observándolo. Me percaté de su actitud silenciosa. Aunque pueda no parecerlo, es alguien increíblemente fuerte. No tanto en estadísticas, sino en la forma en que enfrenta el mundo y las batallas. Es mucho mejor que yo en muchos aspectos, especialmente cuando se trata de enfrentarse a situaciones difíciles. En sus combates, se sumerge en un mar de pensamientos, calculando estrategias para garantizar que salgamos ilesos o, al menos, con el menor daño posible. Sin embargo, presencié algo inusual. Lo vi experimentar desesperación por primera vez, no en un enfrentamiento a vida o muerte, sino en una situación que no amenazaba su vida ni su integridad física. Fue rechazado por una chica a la que apenas conocía, y eso lo sumió en un estado de desánimo que nunca antes le había visto. Me preguntaba, ¿había tenido una relación previa que desconocía? Quizás se conocían, pero ella negaba su existencia. La incertidumbre me abrumaba, y me encontraba buscando respuestas que no eran evidentes. Con la esperanza de aclarar mis dudas, me acerqué a Mike en un bar. Estaba sentado frente a una mesa, bebiendo agua en un vaso de cristal. Su rostro reflejaba abatimiento, como si estuviera atravesando una especie de duelo emocional. Al verlo en ese estado, comprendí que tal vez no conocía a Mike tan bien como pensaba. A pesar de ello, su fortaleza intrínseca no se desvanecía. Simplemente había descubierto una faceta desconocida de su ser. Mientras los segundos y minutos se deslizaban en el tranquilo ambiente del bar, yo me encontraba en un dilema interno sobre cómo abordar el tema que tanto anhelaba. Mike, mi amigo desde hace tiempo, siempre se mostraba con una sonrisa, pero en esta ocasión, su semblante reflejaba una inusual melancolía. Habíamos compartido muchas experiencias juntos, aventuras y desafíos en la dungeon, pero esta vez me inquietaba algo más personal que estaba sucediendo en su vida. No quería presionarlo, pero la preocupación por su bienestar pesaba en mis pensamientos. Suspiré internamente, tratando de sopesar si debía sacar el tema o simplemente dejarlo en paz. Era consciente de que ciertos recuerdos y emociones pueden ser delicados, y no quería verlo sumido en tristeza recordando cosas que pudieran herirlo. Finalmente, decidí esperar el momento adecuado y simplemente estar a su lado para brindarle apoyo. Pero cuando Mike rompió el silencio, sus palabras me sorprendieron. ¿Los sueños son un producto de nuestra mente que procesa experiencias diarias, o tienen un significado más profundo? Preguntó, con la mirada perdida en el reflejo de su rostro en el vaso que sostenía. La pregunta de Mike desvió completamente mi atención, llevándome a un terreno inesperado. Mi mente, acostumbrada a las charlas cotidianas sobre la mazmorra y las hazañas en la ciudad, ahora se encontraba frente a una interrogante filosófica. Me esforcé por encontrar una respuesta adecuada, pero la verdad era que nunca me había detenido a reflexionar profundamente sobre mis propios sueños. Después de un breve momento de silencio, respondí con sinceridad, admitiendo mi propia falta de introspección en este tema. Pues, no sé mucho de eso, pero a veces sueño con cosas raras, como dragones o caballos voladores. Algunos dicen que los sueños pueden ser como historias de nuestra cabeza, pero no sé si tienen un significado secreto. Tal vez los sueños son solo aventuras divertidas mientras dormimos. Respondí con entusiasmo, tratando de ofrecer una perspectiva más liviana y despreocupada. Sin embargo, mi respuesta no pareció satisfacer a Mike. Su expresión revelaba un trasfondo de pensamientos más profundos, y la pregunta aparentemente simple sobre los sueños había desencadenado algo más en su interior. Me sentí fuera de lugar al notar la seriedad en su rostro. Mike, a pesar de su naturaleza amigable y sonriente, podía sumergirse en cuestionamientos más complejos, y en ese momento, me di cuenta de que estaba en territorio desconocido. No era la primera vez que Mike demostraba su aguda inteligencia y su habilidad para adentrarse en temas más profundos. Aunque era mi amigo y lo conocía bien, a veces me sentía abrumado por la brecha de conocimiento que existía entre nosotros. Sí, tienes razón, son solo aventuras que nos transmiten y dejan algunos sentimientos cuando despertamos. Respondió Mike, con la cabeza baja y un dejo de melancolía en su tono de voz. Su aceptación de mi perspectiva me desconcertó. Era inusual que no añadiera sus propias reflexiones o perspectivas ante un tema. Su actitud cabizbaja dejaba entrever que algo más estaba sucediendo en su mente, algo más allá de nuestra conversación sobre sueños. Me embargó una sensación de preocupación. ¿Habría conectado sus sueños con algún suceso traumático o con la misteriosa chica que había aparecido en su vida recientemente?
¿Había algo más en sus sueños que lo perturbaba? ¿Se trataba de algo que había experimentado recientemente en la mazmorra o en su vida cotidiana? Las preguntas pululaban en mi mente, pero no quería presionarlo. Me gustaría saber qué tiene en la cabeza. El ambiente del bar seguía su curso normal, con murmullos de otras conversaciones y el tintineo de los vasos. Mientras tanto, yo intentaba comprender la razón detrás de la pregunta de Mike. Aunque mis dudas persistían, preferí no ahondar más en el tema por ahora. Opté por cambiar la dirección de la conversación, preguntándole sobre nuestras próximas incursiones en la mazmorra. Mike respondió con su característica sonrisa, como si hubiera dejado atrás momentáneamente el peso de sus pensamientos. Hora, 15:21. La tarde avanzaba, y seguimos charlando sobre diversos temas, pero yo no podía quitarme la sensación de que algo más ocupaba la mente de Mike. Mike tomó un sorbo de su bebida, sus ojos perdidos en la danza de las personas que cruzaban desde la ventana del bar. La atmósfera se volvió más relajada, pero la sombra de preocupación aún se cernía sobre él. ¿Sabes, Mike? Siempre has sido el tipo de persona que ilumina la habitación con tu energía positiva. Pero hoy, algo parece diferente. ¿Quieres hablar de ello? Mencioné, intentando abordar la evidente carga emocional que llevaba. Mike sonrió ligeramente, pero sus ojos no reflejaban la misma alegría que solían hacerlo. Solo estoy pasando por algunas cosas en mi cabeza, Makoto. Cosas que no puedo entender del todo. ¿Es sobre los sueños que mencionaste antes? No pude evitar notar que te afectaron de alguna manera. Le observé con atención, esperando que compartiera más sobre esa parte de su vida. Mike asintió con la cabeza, llevando su mirada de nuevo hacia su bebida. Sí, esos sueños son como piezas de un rompecabezas que no encajan. Como si mi mente estuviera tratando de decirme algo, pero no logro descifrar el mensaje. Me incliné hacia adelante, expresando mi apoyo. A veces, hablar sobre lo que nos preocupa puede ayudar a desentrañar esos enigmas. Así que, ¿quieres compartir más detalles sobre esos sueños? Mike suspiró, y una sombra cruzó fugazmente su rostro. En estos sueños, veo a personas que no conozco, lugares extraños y situaciones que siento que deberían significar algo. Pero cuando despierto, todo se desvanece como humo entre mis dedos. Parece complicado, pero tal vez haya algo en esos sueños que conecte con tu realidad. A veces, el subconsciente nos envía mensajes de formas misteriosas. Ofrecí una perspectiva esperanzadora, aunque mi propia inquietud crecía al no entender completamente la profundidad de sus sueños. Mike asintió de nuevo, agradeciendo el intento de consuelo. ¿Y tú, Makoto, alguna vez has tenido sueños extraños que no puedes entender? Una sonrisa irónica se dibujó en mi rostro. Bueno, mis sueños suelen ser una amalgama de colores y formas abstractas. No estoy seguro de que haya un mensaje profundo en ellos, pero siempre me dejan intrigado. La conversación se desvió hacia terrenos más ligeros, y ambos compartimos anécdotas cómicas sobre nuestros sueños más extravagantes. Aunque la preocupación de Mike persistía, parecía agradecer la distracción momentánea. Hablando de sueños, ¿tienes algún sueño o meta que realmente desees alcanzar, Mike? Pregunté, tratando de cambiar el enfoque hacia algo más positivo. Mike reflexionó por un momento antes de responder. Quiero llegar más profundo en el laberinto, como tú sabes, los cristales van aumentando su valor mientras más bajo estás en la Torre Babel. Además, quiero asegurarme de devolver todo lo bueno que hicieron por mí. Eso suena como un viaje increíble. Tu diosa Estia seguro es muy amable si hablas así. Ah. Y ten en cuenta que siempre estaré aquí para apoyarte en cada paso del camino. Le aseguré, queriendo reforzarle que no estaba solo en sus desafíos. En medio de nuestra animada conversación, noté que la expresión de Mike cambió, volviéndose más seria y monótona. Makoto, hay algo que necesito hacer. Algo que siento que debo enfrentar, incluso si eso significa ir solo. Mi preocupación se reflejó en un fruncir de ceño. Mike, no suena como algo sensato. ¿Puedes al menos contarme qué está pasando? No quiero que te pongas en peligro innecesario. Quiero ir al laberinto, pero sin mi armamento. Necesito enfrentar lo que sea que esté en mi cabeza. ¿Entiendes? Explicó Mike, sin mostrar una emoción, solo una especie de desconcierto. Me quedé en silencio por un momento, procesando la solicitud de Mike. Estás hablando en broma, ¿verdad? ¿Por qué ir sin tu armamento, especialmente en un lugar tan peligroso?
No sé exactamente qué estoy buscando, pero siento que tengo que hacerlo. Estaré bien, no moriré, soy fuerte. Mike parecía más perdido que decidido. Intenté detenerlo, preocupación reflejada en mis gestos. Mike, no puedo simplemente dejarte hacer eso. Es demasiado arriesgado, y sin tus armas, estarías completamente expuesto. ... Makoto, escucha. No voy a buscar mi armamento. Necesito hacer esto ahora. Si decides venir, será tu elección. No quiero que te pongas en peligro si no estás dispuesto. Mike no mostraba determinación, más bien una especie de resignación. La decisión quedó en mis manos, y la carga de esa elección hizo que me sumiera en mis pensamientos. ¿Realmente debía seguir a Mike en una travesía tan arriesgada, sin sus herramientas que podrían salvarnos la vida en el laberinto? Los segundos pasaron en silencio, mientras yo pesaba la importancia de la vida de Mike y la conexión que compartíamos. La decisión estaba entre seguir al amigo que valoraba tanto o quedarme atrás, preocupado por las posibles consecuencias. También, ¿hasta dónde planeaba llegar al piso 3? Mike y yo estaríamos muertos sin su armamento. Mike, no estoy seguro de que esto sea una buena idea, pero titubeé antes de decidirme. No puedo simplemente dejarte ir solo. Iré contigo, aunque no estoy de acuerdo con que vayas sin un arma. Observé la expresión perdida en los ojos de Mike mientras sus pensamientos parecían estar atrapados en recuerdos. Y aunque no estaba completamente de acuerdo con su decisión de aventurarse en el laberinto sin armamento, respetaba su decisión, ya que el único que puede cambiar su situación solo es él mismo. Tomé una decisión. Mike, si estás decidido a hacer esto, no puedo dejarte sin alguna forma de defenderte. Saqué mi daga y se la ofrecí. Tómala. No es mucho, pero al menos te dará una opción si te encuentras en peligro. Mike aceptó la daga con gratitud, asintiendo con la cabeza. Así, con un intercambio simbólico, nos preparamos para enfrentar el laberinto juntos, aunque de una manera que desafiaría nuestras habilidades y seguridad y nuestras vidas. Siento como si esta fuera mi primera aventura. Hora, las 15:32. Torre Babel. Piso 1. ¿Cómo lo puedo decir? Lo mejor es empezar desde el inicio. La primera vez que Mike decidió enfrentar el primer piso sin armas, lo tomé a la ligera, pensando que era una de sus bromas habituales para romper el silencio del laberinto. Pero para mi sorpresa, lo llevó a cabo. Vestido con su armadura y con las manos al descubierto, realizó una serie de saltos y movimientos que él llamaba estiramiento, asegurando que era su preparación para alcanzar su máximo potencial. Frente a él apareció un goblin que, al verlo, se lanzó inmediatamente al ataque. Con movimientos ágiles, Mike esquivó los intentos del monstruo de herirlo y, en un instante oportuno, le asestó un golpe ascendente en el cuello que lo dejó momentáneamente aturdido. Sin detenerse, continuó golpeándolo en diversas partes del cuerpo: pecho, estómago, hombros y brazos. Mike se adaptó rápidamente a los movimientos del goblin, haciéndolo parecer fácil, aunque no pude evitar notar que había recibido algunos golpes y arañazos en el proceso. Al finalizar el combate, Mike salió victorioso. Cuando le pregunté sobre su técnica, cómo había logrado hacerlo tan fácilmente en su primera vez, él restó importancia a su hazaña. Aseguró que estuvo al borde de la muerte todo el tiempo y que solo gracias a su capacidad para prever los movimientos del goblin logró sobrevivir. Mientras se masajeaba los puños, comentó que nunca imaginó que golpear a esas criaturas sería tan duro y doloroso. Mike es realmente asombroso. Su capacidad de adaptación es impresionante, y su estilo de lucha es único. Nunca antes había presenciado esos movimientos, que él denominaba una combinación de kickboxing, Krav Maga, Muay Thai, Aikido y Wingsu. Aunque me aclaró que solo los había visto y practicado en pocas ocasiones, solo por curiosidad. En los siguientes días, observé cómo Mike continuaba desafiando los pisos 1 y 2 del laberinto con sus métodos poco convencionales para un grupo. Siempre buscaba maneras nuevas y creativas de enfrentar a las criaturas, aprovechando su astucia y adaptabilidad. Un día, decidió enfrentarse a varios monstruos al mismo tiempo, poniendo a prueba su habilidad para manejar situaciones caóticas. Con movimientos rápidos y evasiones precisas, con todas sus armas, logró mantenerse a salvo mientras derrotaba a cada enemigo, 3 en total. Su enfoque estratégico y capacidad para evaluar múltiples amenazas al mismo tiempo me dejaron impresionado. A pesar de sus éxitos, también presencié momentos difíciles.
En una ocasión, enfrentó a un enemigo más poderoso de lo que anticipaba en el piso 2. La criatura lo golpeó fuertemente, dejándolo vulnerable. Aunque su resistencia y determinación eran notables, tuvo que retirarse temporalmente para recuperarse y replantear su estrategia. El kobold era más grande y musculoso de lo habitual, lo que lo estaba dejando muy aturdido por sus golpes. Esa vez fue la primera vez que Mike se había retirado por completo. Él siempre huía cuando las cosas empezaban a complicarse, pero luego de un rato volvía para matarlo y lo lograba. Esa vez no pudo. Mike no solo se destacaba en combate, sino que también mostraba empatía. Encontró a un aventurero herido en el laberinto y, en lugar de seguir su camino, decidió ayudarlo. Utilizando sus conocimientos básicos de primeros auxilios, brindó asistencia al herido y lo guió hacia una salida segura. Este gesto amable me mostró otra faceta de su personalidad. Creo que es muy compasivo para su bien. Sin embargo, no todo era heroísmo y valentía. También noté momentos de reflexión y nostalgia en Mike. A veces, cuando observaba el paisaje desde lo alto de una torre o de un mirador, parecía perdido en sus propios pensamientos. Me pregunté qué recuerdos o emociones lo atormentaban en esos momentos de silencio que pasaba junto a mí. En una ocasión, me confió que, a pesar de sus logros en el laberinto, aún sentía una especie de vacío. Parecía buscar algo más allá de las batallas diarias, algo que ni siquiera él podía definir claramente. Esta revelación dejó entrever una vulnerabilidad que rara vez mostraba en público. Aunque me hubiera gustado saber sobre su familia, él nunca hablaba sobre ellos, lo único que sé es que están muertos. A medida que lo acompañaba en sus travesías, mi respeto y cariño por Mike crecía. No solo era un guerrero valiente, sino también un individuo muy complejo y sentimental, y es alguien que quiero. Su determinación para superar los desafíos del laberinto contrastaba con la melancolía que a veces se reflejaba en su mirada. Otro día, mientras explorábamos un piso más bajo, Mike decidió enfrentarse a un monstruo particularmente formidable, pero más débil que el kobold que enfrentó. A pesar de que sus estadísticas estaban en desventaja, no dudó en desafiarlo. La criatura, imponente y feroz, embistió con furia. Mike, sin su estilo habitual, se defendió hábilmente, esquivando y contraatacando con movimientos que sorprendieron tanto al monstruo como a mí. Por lo visto, había entrenado y practicado nuevos movimientos. La lucha fue intensa, Mike había perdido su espada y lo único que tenía era una daga, y aunque Mike mostraba signos de agotamiento, no se rindió. En un momento crítico, cuando la criatura estaba a punto de asestarle un golpe devastador, tuve que intervenir de manera precipitada, lanzando mi lanza al monstruo. Sorprendido pero agradecido, Mike sacó la lanza del abdomen del monstruo y lo desenvainó con dificultad, aún así logró debilitar al monstruo y finalmente vencerlo clavándole su daga en su pie, haciendo que se arrodille para luego clavarle la lanza en su corazón. Después de la batalla, en medio de la respiración agitada y su sudor, Mike me agradeció por mi apoyo. Fue en ese instante que expresé la preocupación que había estado albergando. Lo difícil que era ver a Mike arriesgar su vida sin el equipamiento adecuado y sin las estadísticas necesarias, solo usando equipo débil y su estado actual. Le confesé que estaba indeciso entre seguirlo en sus peligrosas hazañas o alejarme para preservar mi propia seguridad. Aunque lo que dije en ese momento solo fue un chantaje para que dejara de arriesgar su vida. En realidad nunca me gustaría dejarlo solo. La revelación impactó a Mike, quien, a pesar de su aparente seguridad en sus habilidades, no había considerado completamente mi perspectiva. Se generó un momento de reflexión entre ambos, donde discutimos un poco. Finalmente, Mike me dio la libertad de elegir si continuar o no acompañándolo en sus incursiones al laberinto. Yo, después de sopesar la situación, decidió seguir a Mike, pero con la condición de que éste no subestimara la importancia de cuidar su propia vida. Fue un compromiso mutuo, ya que al parecer Mike también se preocupa por mí, a su manera. Pero mejor volvamos al presente. La vista era asombrosa. Estábamos en medio de una pelea, Mike a punto de finalizar con un kobold, apretando su garganta con fuerza. Dos goblins yacían sin vida a su lado, desapareciendo en cenizas. De repente, vi a dos kobolds acercándose rápidamente. Al notar la amenaza, Mike rompió el cuello del kobold en sus brazos con un movimiento brutal. Anticipándose al ataque, esquivó la embestida del primer kobold, derribándolo con una patada hábil cuando pasó a su lado. El segundo kobold, Mike era incapaz de esquivarlo, enfrentándolo directamente. Con un golpe certero en la cabeza, Mike dejó aturdido al kobold.
En un instante, Mike agarró el brazo del kobold con ambas manos y, con un giro rápido, lo arrojó al suelo, rompiéndole el brazo en el proceso. Los chillidos del monstruo resonaron en el laberinto, marcando el fin de su resistencia. A pesar de los chillidos de la bestia malévola, no pude evitar sentir compasión. Mike me explicó en una ocasión que no es necesario intentar matar a los monstruos de un solo golpe, ya que eso solo resulta en un desperdicio de fuerza y un desgaste innecesario del alma. Según él, cada ataque debe tener un propósito específico, como infligir daño interno, causar sangrado o afectar la movilidad del monstruo. Si estas acciones se ejecutan correctamente, la victoria está asegurada, independientemente de la fuerza o el tamaño del monstruo, ya que eventualmente sucumbirán sin su sangre o con la limitación de la movilidad de una extremidad. La expresión apagada en el rostro de Mike generó en mí una sensación de impotencia. No había nada que pudiera hacer, ningún otro método más efectivo que el suyo. Era una lucha contra sí mismo. Mike, sin voltearse para enfrentar al primer kobold, ya sabía que este se había levantado y estaba furioso por sus acciones. El primer kobold atacó con ferocidad, pero Mike, con movimientos sorprendentes, esquivó cada embestida y zarpazo. Su adaptabilidad era impresionante, anticipándose a los movimientos del kobold como si pudiera prever el futuro. Mientras continuaba enfrentándose al primer kobold, el segundo intentaba incorporarse desde el suelo. Mike, sin dejar de combatir con el primero, se movió con una velocidad increíble y, en el momento en que estuvo cerca del segundo, lanzó una patada potente, como si pateara una pelota de fútbol. La impactante patada dejó al segundo kobold aún más aturdido y más dañado, añadiendo confusión a la ya caótica escena. Con una mirada dirigida hacia mí, entendí claramente que Mike quería que rematara al segundo kobold. Sin rechistar, cumplí con su deseo y finalicé al monstruo aturdido, poniendo fin a su sufrimiento. En un giro asombroso, Mike se enfrentó al primer kobold con una gracia impresionante, bloqueando cada uno de sus ataques. Sus movimientos eran fluidos y precisos, evidenciando una destreza en la lucha que dejaba boquiabierto a cualquiera que lo observara. Cada golpe de Mike tenía un propósito específico. Con una serie de movimientos que soñaría en poder lograr, desarmó al kobold, quitándole la capacidad de utilizar sus brazos en la pelea. Sin que me diera cuenta, Mike, con una rapidez asombrosa, hizo uso de su daga en los puntos más vulnerables del kobold. La hoja se movía con una precisión quirúrgica, provocando reacciones de dolor y gruñidos por parte de la criatura. Cada movimiento de la daga estaba diseñado para incapacitar al kobold sin necesidad de matarlo de inmediato. La batalla alcanzaba su punto álgido mientras Mike continuaba ejecutando una coreografía letal. El kobold, ahora desarmado y herido, mostraba signos de agotamiento y dolor. Cada expresión de sufrimiento quedaba plasmada en su rostro. El rostro de Mike, por otro lado, permanecía impasible, sin revelar ninguna emoción. La ferocidad de sus movimientos contrastaba con la calma de su mirada. Finalmente, el kobold, exhausto y herido en el suelo, se rindió. Mike, sin mostrar un ápice de triunfalismo, se apartó de su oponente vencido. La sala del laberinto quedó en silencio, interrumpido solo por la respiración agitada del kobold derrotado. Era obvio que lo dejó para que yo lo rematara. La escena dejó una impresión duradera en mi mente, revelando la maestría de Mike en el arte de la lucha y su enfoque estratégico al enfrentarse a los monstruos del laberinto. Cada detalle de la batalla quedó grabado, demostrando que la fuerza bruta no siempre era la clave, sino la habilidad y la inteligencia en cada movimiento. Ahora, Mike se encaminaba hacia el segundo piso. En solo una semana, había experimentado una transformación notable, mostrando un mejoramiento abrumador en sus habilidades. Aunque, paradójicamente, se sentía perplejo al notar que, a pesar de su progreso en combate, sus estadísticas permanecían estancadas, solo mejorando 1 o 2 puntos cada semana. Sabía perfectamente no notar ningún progreso en las estadísticas, era muy estresante y desalentador, te hacía querer rendirte y dejar todo. Pero Mike lo tenía 50 veces más difícil. Observando su espalda victoriosa, evidenciaba signos de agotamiento. La realidad de la lucha se reflejaba en su rostro. Su cansancio ahora era visible a través de su respiración agitada y en el sudor en su frente. Mientras descendíamos al segundo piso de la mazmorra, iluminados por la tenue luz de las antorchas mágicas que proyectaban sombras inquietantes en las paredes, Mike soltó una pregunta que resonó en el claustro del laberinto. ¿El amor es una elección, o un sentimiento que no podemos controlar?
Me detuve por un momento, mi mente se detuvo un instante, procesando la profundidad de su interrogante en medio de las escaleras descendentes. Las sombras proyectadas por las antorchas mágicas en las paredes de la mazmorra parecían bailar al ritmo de nuestras inquietudes. Tomé aire, tratando de articular una respuesta que pudiera hacer justicia a la profundidad del tema. Es una pregunta complicada, Mike. La verdad no lo sé. Pero creo que es algo de ambas. Mis palabras flotaban en el aire, resonando en el silencio que rodeaba nuestras voces. Aunque di mi respuesta, creo que no logré satisfacerlo, tal vez me pregunto por qué salgo con diferentes mujeres cada mes. Mike asintió, como si estuviera sopesando mis palabras con seriedad. La luz titilante de las antorchas reflejaba en sus ojos, creando destellos fugaces que daban un aire de misterio a sus pensamientos. ¿Y tú, Mike? ¿Cuál es tu opinión? Pregunté, incapaz de reprimir mi curiosidad. La pregunta flotaba en el aire mientras descendíamos por las escaleras hacia el segundo piso de la dungeon. Mis pensamientos estaban tan inmersos en Mike que momentáneamente olvidé el entorno oscuro y peligroso que nos rodeaba. Para mi sorpresa, ya habíamos avanzado considerablemente por los pasillos laberínticos de la mazmorra cuando Mike respondió a mi pregunta. Sus palabras resonaban en la atmósfera cargada de tensión, iluminadas por la luz titilante de las antorchas que delineaban el camino ante nosotros. Opino lo mismo. Creo que el amor es una mezcla, una amalgama de elecciones conscientes y emociones incontrolables, afirmó Mike, su voz resonando con una calma que contrastaba con la agitación que sentía en mi interior. Podemos elegir comprometernos, trabajar en una relación, pero también hay una fuerza indomable en el amor, algo que escapa a nuestro control racional, algo que simplemente sucede. La profundidad de sus palabras me dejó reflexionando sobre mi propia respuesta. Me sentí momentáneamente expuesto, como si Mike pudiera ver a través de mí y discernir mis pensamientos más profundos. Reconocí que mi respuesta había sido superficial en comparación con la perspicacia de Mike. Aunque él nunca había tenido una relación romántica formal, sus palabras revelaban una comprensión del amor que trascendía la experiencia personal. La paradoja de sentirme miserable en su presencia, pero al mismo tiempo experimentar un extraño sentimiento de orgullo por sus logros, me desconcertaba. Era una sensación contradictoria, pero reveladora de la profunda admiración que sentía por él. A pesar de ser 2 años menor que yo, Mike destacaba no solo por su habilidad en combate, sino también por su sabiduría y claridad de pensamiento. Sin perder tiempo, al vislumbrar un goblin en la distancia, Mike se lanzó al ataque con una determinación que me dejó admirado. Su habilidad para enfrentar los desafíos de la mazmorra era evidente en cada movimiento que hacía. Observar su destreza en combate despertó en mí un deseo ferviente de apoyarlo y protegerlo en cualquier situación. Cuando vi a Mike recibir un golpe en la mejilla, mi corazón dio un vuelco de preocupación. Antes de que pudiera reaccionar, él había reaccionado con una rapidez impresionante, neutralizando a su agresor con un golpe certero de la navaja que le había dado. Un suspiro de alivio escapó de mis labios mientras contemplaba la escena, sintiéndome agradecido por su habilidad y determinación. En ese momento, me hice una promesa silenciosa sin darme cuenta de estar siempre allí para Mike, de ser su compañero y apoyo en cada desafío que enfrentará. Aunque no lo expresara abiertamente, una conexión profunda y fraternal se había forjado entre nosotros, manifestándose en mi mirada varios sentimientos de aprecio y cariño, que reflejaban en mis ojos la figura de Mike. Punto de vista omnisciente. Al ser golpeado ferozmente, Mike estuvo al borde de caer con solo ese golpe, pero mostrando una determinación admirable, se mantuvo en pie, resistiendo el golpe del dolor. Con su cabello desordenado cayendo sobre uno de sus ojos, Mike observaba al goblin con una intensidad penetrante, mientras el otro permanecía cubierto por la sombra de su mechón rebelde. La daga clavada estratégicamente por encima de la clavícula del monstruo demostraba la precisión de su ataque, dirigido a evitar las defensas óseas y alcanzar un órgano vital. La hoja atravesaba el pulmón derecho del goblin, dejándolo al borde de la muerte en un espectáculo macabro que servía como advertencia para sus posibles víctimas. «Mike, ¿estás bien?», preguntó Makoto, acercándose al chico herido con evidente preocupación por el golpe que acababa de recibir. Makoto sabía por experiencia propia lo devastador que podía ser ese tipo de golpes, que dejaban a quien los recibía dolorido y aturdido durante un largo periodo de tiempo. «No es nada, solo fue algo que no vi venir».
No esperaba que se lanzara de frente cuando tenía la daga en mano, respondió Mike, limpiando la sangre que brotaba de sus labios con gesto sereno, pero aún sintiendo el impacto del golpe en su cuerpo. A pesar de su aparente calma, en su interior estaba temblando de miedo, deseando desesperadamente escapar. Sus pensamientos intrusivos gritaban en su mente: quiero irme. Eres un inútil, nos va a matar, quiero irme a casa, tengo mucho miedo. Aún así, Mike avanzó por el laberinto en busca de más monstruos, sin importar que su propia mente lo intente destruir. A pesar de su determinación aparente, o lo que veía Makoto como valentía, la angustia y el pánico lo abrumaban, amenazando con desmoronar su fachada de valentía. La ausencia de su armamento habitual hacía que la situación fuera aún más peligrosa, y Mike era consciente de ello. Sin embargo, no le dio importancia, su habilidad para enfrentarse a los desafíos con una simple daga demostraba su astucia e inteligencia en combate. ¿Cuál era el propósito detrás de su implacable esfuerzo, que lo llevaba al límite del cansancio? Solo Mike conocía la respuesta, aunque se resistía a reconocerla plenamente. En su interior, una batalla silenciosa se libraba entre su deseo de rendirse y huir, y su incapacidad para hacerlo. Cada movimiento que hacía en la dungeon lo acercaba un poco más al abismo de la muerte, pero su instinto de supervivencia lo mantenía aferrado a la vida, incluso cuando el deseo de escapar de su sufrimiento lo consumía. En su interior, en lo más profundo de su conciencia, un niño se encuentra temblando en posición fetal, llorando desgarradoramente, pidiendo ayuda desesperadamente con su voz infantil. Quiero morir, susurraba en la oscuridad otra voz diferente a la del niño en sus pensamientos, un eco desgarrador y abrumador de su angustia interna. Para Mike, la vida en el mundo de Danmachi carecía del valor y significado que alguna vez tuvo en su mundo anterior. Sin lazos afectivos, ni conexiones familiares, se sentía desamparado y solo, temeroso del mundo que lo rodeaba. Cada día para él era una lucha interminable para encontrar un propósito, en un lugar donde se sentía perdido y desconectado. A pesar de sus esfuerzos por construir relaciones y formar amistades, el vacío en su corazón seguía sin llenarse, ni siquiera la diosa Hestia podía llenar ese vacío. Cada interacción, cada intento de conexión, solo le servía para resaltar la profunda soledad que sentía en su interior. En un mundo donde los lazos se formaban y se rompían con la misma facilidad que las olas del mar, Mike se encontraba a la deriva en un océano con enormes olas que no tenían un fin, abrumándolo de desesperación y desesperanza. Mike. Abandonado por alguien cuya indiferencia y crueldad había dejado una cicatriz en su alma. Vagaba por los oscuros lugares de Danmachi sin rumbo ni propósito. La falta de una presencia significativa para su vida lo dejaba sin esperanza en su vida, y pensar en eso solo le servía para profundizar su sensación de soledad y desesperación. En su búsqueda de escape, Mike se aferraba a la compañía de Makoto, aunque sabía que su relación era más un refugio temporal que una verdadera conexión emocional entre dos amigos. Sin embargo, incluso en la efímera calidez de su compañía, Mike encontraba un breve respiro de la desolación que lo consumía. Juntos, compartían una frágil amistad, una alianza momentánea en medio del caos y la confusión de sus vidas en Danmachi, una amistad que se puede romper con unas palabras de Mike. En medio del frenético combate contra el nuevo Goblin, Mike se encontraba en una situación aún más desafiante que antes. Su cuerpo agotado por la fatiga luchaba por mantenerse en pie mientras el Goblin aprovechaba cada oportunidad para atacar. A pesar de su apariencia estoica, su corazón latía con miedo y ansiedad. Los rasguños en su brazo y los golpes recibidos lo dejaban más vulnerable, dificultando sus movimientos y poniéndolo en una posición peligrosa. Respirando entrecortadamente entre el sudor y el esfuerzo, Mike buscaba desesperadamente una forma de derrotar al Goblin antes de que fuera demasiado tarde. Cada movimiento, cada golpe y estrategias nuevas que hacía era una prueba de su resistencia y determinación a vivir, para un mundo que parecía estar empeñado en destruirlo. Su mente, inundada por el caos del combate, apenas podía mantenerse enfocada en la tarea que tenía delante. Entre susurros apenas audibles, Mike expresaba una excusa para sus pensamientos más profundos, aunque solo para sí mismo. Solo necesito hacer dinero, susurraba, con una mezcla de desesperación y resignación. Para él, el dinero era la única tabla de salvación lógica en un mundo que parecía estar constantemente en su contra. Sin él, sentía que su destino estaba sellado, condenado a una vida de sufrimiento y desesperación hasta que no pueda más y muera.
Con cada golpe y cada movimiento, Mike se sumergía más y más en el caos de su mente, donde los recuerdos de su vida anterior se mezclaban con las sombras del presente. Las cenizas de su pasado parecían seguirlo a todas partes, recordándole lo que había perdido y lo que había dejado atrás. Sin embargo, eran esos mismos recuerdos los que él evitaba desesperadamente enfrentar, temiendo lo que podrían revelar sobre su verdadera historia, naturaleza y sus motivaciones. «Mamá, dime», susurraba en su pensamiento con un tono desgastado y devastador, apretando los dientes mientras luchaba por mantenerse en pie. «¿Con dinero, te habrías quedado conmigo? ¿O me habrías llevado contigo?» Eran palabras cargadas de anhelo y dolor, un eco de la pérdida y la soledad que lo consumían. Y en medio de la batalla, en ese momento de vulnerabilidad, Mike se sentía más perdido que nunca. Con un último esfuerzo, Mike logró lanzar un poderoso golpe que envió al goblin al suelo, pero el precio de su victoria era alto, y aún no pagaba por ella. «Mami, estoy cansado», susurró, dejando que el peso de sus palabras se perdieran en el tumultuoso de su ser. En ese instante, en medio del caos y la confusión, Mike se sentía más cerca de su madre que nunca, aunque sabía que ella ya no estaba allí para responderle, solo una figura imaginaria de su madre que lo abrazaba para consolar su corazón perdido. Una nueva mecánica de su cerebro para que su huésped se sienta cómodo consigo mismo en este mundo hostil. Perdido en los oscuros rincones de sus recuerdos, Mike se sumergió en un abismo de pensamientos y emociones, ajeno al mundo que lo rodeaba. En ese estado de ensimismamiento, las voces y los sonidos del presente se desvanecieron en el eco distante de sus memorias. Makoto, desesperado por captar la atención de su compañero, gritaba su nombre una y otra vez, pero sus llamados caían en oídos sordos. Mike estaba atrapado en un laberinto de pensamientos y emociones, incapaz de encontrar una salida hacia la realidad que lo rodeaba. El tiempo parecía detenerse mientras Mike revivía momentos del pasado, momentos que lo atormentaban y lo consumían desde lo más profundo de su ser. Sus recuerdos lo arrastraban a un lugar oscuro y solitario, donde la luz apenas se filtraba entre las grietas de su corazón herido. En medio de ese huracán de recuerdos, Mike se había olvidado por completo de la presencia de Makoto a su lado. Su mente estaba tan absorbida por el pasado que el presente se desvanecía ante sus ojos, convirtiéndose en poco más que un eco distante en el infinito vacío de su mente. Makoto, sintiendo la frustración y la impotencia crecer en su interior, continuaba gritando el nombre de su amigo, esperando desesperadamente que éste regresara a la realidad. Pero para Mike, el mundo exterior había perdido todo significado, sumergido en las profundidades de sus propios demonios internos. El grito de Makoto resonó en los oscuros pasillos de la mazmorra. «Mike. Te necesito por fin», cortando a través del velo de los recuerdos que aprisionaban a Mike. Como un destello de luz en la oscuridad, las palabras de su amigo lograron penetrar su mente confusa y traerlo de vuelta al presente. «Mike. Despierta de una maldita vez, se están acercando más goblins y kobolds. Si no nos vamos ahora, vamos a morir», exclamó Makoto, su voz llena de urgencia y temor. La realidad de la situación golpeó a Mike como un cubo de agua fría, disipando la niebla de sus pensamientos y obligándolo a enfrentar la amenaza inminente que los estaba por rodear por completo. Al levantar la mirada y mirar a su alrededor, Mike se encontró con una escena caótica. Goblins y kobolds avanzaban hacia ellos desde todas direcciones, tapando todas las salidas y a la vez separándolos cada vez más. La vista de Mike se posó en Makoto justo en el momento en que el caos de la batalla lo envolvía por completo. Su amigo se encontraba en el epicentro de la confrontación, enfrentándose a dos kobolds a la vez, con una determinación feroz en su rostro. Sin embargo, lo que más sorprendió a Mike no fue la destreza de Makoto con su lanza, sino el hecho de que su amigo estaba sacrificando su propia seguridad para protegerlo. En medio del fragor de su lucha, Makoto había asumido el papel de guardián silencioso, desviando a los invasores que intentaban interponerse en el camino de su amigo. El corazón de Mike se llenó de gratitud y arrepentimiento al darse cuenta del sacrificio silencioso de su amigo. A pesar de la confusión y el peligro que los rodeaba, Makoto había demostrado una vez más su lealtad inquebrantable y su profundo compromiso con su amistad. Con un gesto rápido, Mike sacudió la confusión que lo envolvía y se puso en movimiento, su mente enfocada en una sola cosa: sobrevivir. A pesar de la brecha que los separaba, sabía que debían reunirse rápidamente si tenían alguna esperanza de salir con vida de esa situación. Mike se lanzó hacia adelante para unirse a la lucha, decidido a compartir la carga de la batalla con su amigo.
Juntos, enfrentarían a sus enemigos con valentía y determinación, confiando en que su unión sería su mayor fortaleza en aquel momento de desesperación. Pero, el oponente de Mike, aún no había renunciado a la vida. Con solo 2 pasos hacia adelante, Mike, en unos milisegundos, vio como el goblin que creía muerto, estaba frente a él. El goblin, aprovechando la distracción de Mike, lanzó un ataque feroz y despiadado. Con toda su velocidad, embistió a Mike con furia, arrastrándolo más lejos de donde se encontraba Makoto. El impacto fue brutal, y Mike sintió como su cuerpo chocaba contra la pared rocosa con una fuerza abrumadora, dejándolo aturdido y dolorido. El dolor se extendió por todo su cuerpo, como una ola ardiente que amenazaba con consumirlo por completo. El impacto contra la pared dejó su visión borrosa, las formas y los colores se fundieron en una masa indistinta, dificultando su capacidad para discernir lo que sucedía a su alrededor. A pesar del dolor punzante que lo invadía, Mike luchó por mantenerse consciente y enfocado. Con un esfuerzo sobrehumano, se obligó a levantarse, ignorando las punzadas de dolor que recorrían cada fibra de su ser. Sabía que no podía permitirse caer en la desesperación nuevamente, no mientras Makoto estuviera en peligro y necesitara su ayuda desesperadamente. Mike se obligó a levantarse, apartando el dolor y el aturdimiento de su mente mientras se preparaba para enfrentarse nuevamente al goblin, que lo había embestido con tanta ferocidad. La batalla aún no había terminado, y estaba decidido a luchar hasta el final, cueste lo que cueste. Con una sonrisa siniestra en el rostro, el goblin no perdió el tiempo en golpear a Mike cuando estaba a punto de levantarse del suelo. Con un movimiento rápido y brutal, descargó otro golpe directo en su rostro, haciendo que la cabeza de Mike girara con el impacto, volviendo su cuerpo donde estaba. Las risas del goblin resonaron en el pasillo de la mazmorra, llenas de malicia y crueldad. Incapaz de defenderse, Mike se encontró sentado contra la pared, sin poder mover sus extremidades mientras el dolor se intensificaba con cada segundo que pasaba. El goblin, disfrutando de su superioridad momentánea, lo pateó con fuerza en el plexo solar, devolviendo el dolor que había recibido anteriormente. El impacto hizo que Mike se retorciera de dolor, luchando por respirar mientras la sensación de opresión se apoderaba de su pecho. Mientras tanto, la situación no hacía más que empeorar. El sonido de los pasos de más goblins resonaba en el pasillo, acercándose rápidamente hacia donde Mike yacía indefenso lleno de sangre. La visión borrosa y los sentidos embotados dificultaban su capacidad para evaluar la amenaza que se cernía sobre él, pero sabía que debía actuar rápidamente si quería sobrevivir. Pero, iba a morir sin importar lo que hiciera, y lo sabía. No quiero morir. Las palabras escaparon de los labios de Mike entre gemidos de dolor y desesperación. Su voz resonó débilmente en el pasillo oscuro de la mazmorra, cargada de un temor palpable y una sensación de desamparo. Con cada golpe que recibía, su voluntad se debilitaba aún más, hasta que sus palabras se convirtieron en un susurro apenas audible, ahogado por el dolor y la sangre en su boca. El dolor físico se entrelazaba con el tormento emocional, sumiéndolo en un abismo de desesperación y desesperanza. En ese momento, se perdió a sí mismo en la espiral de su propia angustia, incapaz de encontrar una salida a su desdicha. Sus pensamientos se volvieron confusos y fragmentados, como piezas de un rompecabezas dispersas por el viento. Ya no reconocía al chico que fue una vez, ahora reducido a un mero espectro de su antiguo yo, consumido por el miedo y la incertidumbre. En su mente, la oscuridad lo envolvía, ahogando cualquier destello de esperanza que pudiera haber quedado. Pero, un instinto primal lo obligaba a luchar, a aferrarse a la vida con uñas y dientes, sin importar que este mundo amenazara con devorarlo por completo. El eco de las risas siniestras de los monstruos resonaba el frío pasillo donde estaba Mike, entremezclándose con los gritos desgarradores de Makoto mientras luchaba desesperadamente por salvar a su amigo. Fin del capítulo.